Hola, ¿cómo están? Qué placer poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales te ayudarán a cambiar tu suerte y comenzar a divertirte jugando loterías. Espero como siempre que presten atención porque durante el transcurso de este video voy a compartir con ustedes algunos números de suerte con bastantes probabilidades para que se diviertan jugando tris en la semana del 3 al 10 de abril 2023. Así que si están listos y quieren ir anotando el primero de los números de suerte para la semana, sería el 789. Por suerte también esta semana hemos tenido bastantes aciertos, tanto en lo que son los grupos VIP, como aquellas personas que tan solo siguen los números que dejo de regalo en los videos. Tal fue así que en el sorteo 30.317, el número favorecido fue el 23.828, que aquí una vez más ven lo que siempre les recomiendo cuando les digo que traten de jugar inteligentemente, porque yo en esta oportunidad se los había dejado como 882. Pero aquellas personas que siempre escuchan las orientaciones y los consejos y lo jugaron en Super, que como es un número de tres cifras con dos iguales, no te sale muy costoso, ¿ok? También han tenido oportunidad de recibir premios muy, muy lindos, afortunadamente, ¿ok? Y en buena hora, como les digo siempre, he visto la mayoría, creo, de las notas que me mandaron de agradecimiento y todo ese tipo de cosas. Como les digo siempre, en buena hora que hayan ganado, disfruten sus premios y realmente así pueden comenzar a divertirse. Muy bien, muchas personas también me siguen o me mandan consultas en el sentido de que me preguntan, Néstor, yo sé que vos no usás ningún método, que te vas por tus sueños, pero ¿qué pasa con el método de la cruceta, de la suma de números? Mirá, como expliqué varias veces, hay muchos métodos, como te digo siempre, que están circulando en internet y no son nuevos, hace tiempo que están. No sé a lo mejor vos cuánto tiempo hace que estás siguiendo videos o ese tipo de cosas, pero por ejemplo tenés el famoso sistema de la cruceta, la suma de los números, y el de las crucetas te hacen por ahí dibujitos diferentes, viste que te ponen la estrella de Abraham, viste, pero son todos más o menos lo mismo. Ahora, creo que si llegaste hasta acá y estuviste viendo esos videos, o sea, llegaste hasta acá porque evidentemente esos videos que viste o esos venta de humos que te hacen con las crucetas y todo ese tipo de cosas, evidentemente no te han dado resultado, pero para aquellas personas que todavía tienen la curiosidad, ¿por qué regularmente no te dan resultado? ¿Ok? Ah, acordate que no sé si sabes cómo funcionan los métodos esos de cruceta y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el de las crucetas, muchas personas, viste, agarran un número de tres cifras que a lo mejor salió en el sorteo anterior o en el del día anterior, y a esos dígitos le van sumando, viste, algunos le suman 1, otros le suman 5, otros le suman 7, otros usan la famosa fórmula del 12-24, ¿me entendés? O sea, ¿qué pasa? Lamentablemente cuando sumes esos números, te van a dar números del 0 al 9, ¿ok? Entonces te los ponen en los dibujitos, viste, uno al lado del ángulo, el otro al lado en la punta de la estrella de Abraham, el otro en el ojo del camello, no sé, en el dibujito que quieras. Pero acordate que te vuelvo a repetir, como si es lo mismo que yo creo que ya te hice un video hace un par de meses en el cual te mostré ahí, si yo te pongo en un plano números del 0 al 9, ¿ok? Y al otro día
después del sorteo te hago un dibujito, viste, con el número que salió, te agarro los tres números, viste, por ejemplo, salió, no sé, como tenés ahí en pantalla, el 508, y te marco el 508 y te digo, mirá, acá están, el sistema es infalible. Te vuelvo a repetir, si crees creer que los elefantes vuelan, no puedo cambiar tu forma de pensar, pero como te digo siempre, acordate que cuando estás en el mundo de la diversión, todo es posible, pero nada es seguro, ¿ok? Pero todos esos números sueltos que te tiran en esos dibujitos realmente no funcionan, ¿ok? Otros métodos por ahí que tenés, por ejemplo, la suma de los números, ¿viste? Mucha gente agarra y, no sé, volvamos al ejemplo del 508, ¿viste? Y te dice, uy, 5 más 0 y 8, 13, mañana voy a jugar el 135. Y mira, si querés hacerlo así, dale para adelante, te vuelvo a repetir, yo no estoy acá para cambiarte tu idea, pero si querés, me imagino, seguí probando y te digo, como siempre, cuando te des cuenta realmente que estás tirando plata a la basura y perdiendo tiempo, vos tomarás tu decisión que ojalá sea correcta, ¿ok? Ah, muchos otros tienen otros sistemas, como te mencioné antes, el del 1224 y todo ese tipo de cosas. Te vuelvo a repetir, vos sabés que la idea de mi canal, desde los que ya hace tiempo que me siguen, saben que no es mentirle a la gente, ni venderte humo, ni de venderte ilusiones, viste, pensando que de esa manera te vas a hacer millonario. Mira, lo único que te puedo decir, y creo que las pruebas están más que a la vista, afortunadamente, como te digo siempre, a pesar de que a lo mejor te resulte cansador que te mencione cuáles fueron los números ganadores de la semana, ¿ok? Creo que de esa manera te estoy demostrando que los números que salen después que yo te los di como predicción, ¿ok? Entonces ahí creo que tenés una prueba. Entonces, como te digo siempre, si vas a jugar un poquito inteligentemente, si te concentras en esos números que yo te regalo, ah, en determinado momento vas a ganar. Todo, por supuesto, depende cómo vos manejes tus apuestas, cómo te guste jugar. Yo sé que mucha gente tiene formas diferentes de ver la suerte, ¿ok? Pero, o sea, te vuelvo a repetir, los números que yo te dejo salen. Entonces, que vos después acomodes tus apuestas para realmente poder divertirte, ¿ok? Y realmente no estar tirando plata a la basura, como te digo siempre. Y creo que también tenés la prueba, como muchas veces te mencioné, que por ejemplo, viste, yo sé que la gente entra, viste, porque como no sabe qué número jugar, viste, entra al grupo de Facebook y mira lo que dijo Don Pepe y Doña María por ahí, que dijo, uy, anoche no sé cuánto y esta mañana salí, se me cayó una piedra en la cabeza, voy a jugar el 714, que Dios los bendiga y bla, 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 bla. Ok, está todo bárbaro, viste. Pero el que te diga, acordate que, por ejemplo, es lo mismo que si yo te digo a vos, mirá, jugá este número que te dejé ahora, por ejemplo, como número caliente, jugalo mañana, 100% que te va a salir en el sorteo de las 3, te estaría mintiendo. Y a lo mejor vos estarías poniendo tus últimos 100 pesitos, viste, a lo mejor en el sorteo de las 3 de la tarde y después te sale en el clásico, ¿ok? Entonces, acordate que cualquier lotería del mundo, cualquier juego de azar es impredecible y lo más importante, es irregular, ¿ok? No significa que hoy salió un número en la primera jugada y ese número, como te dicen por ahí, te va a arrastrar el otro y va a salir en la segunda jugada. Te vuelvo a repetir, no te vuelvas loco con los números, jugá para divertirte y con buena onda vas a ver que tarde o temprano vas a tener muy buenos resultados. ¿Ok? Muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana serían el 708, 877 y 478. Mucha gente también me pregunta con respecto a jugar el multiplicador, si te conviene, si no te conviene. Mira,
tenés diferentes aspectos para considerar en ese sentido. ¿De qué manera? Imagínate que si estás jugando un número de 5 cifras, te conviene jugar el multiplicador. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengas el chance que no te pueda salir la bola verde o que te salga la bola verde, pero imagínate, ¿viste? Si tuviste la suerte de agarrar un 5 cifras y encima tuviste la suerte de agarrar la bola verde con el multiplicador, con un pesito, y te vas a ganar aparte de los 50.000, 200.000 pesos extra, ¿viste? Para jugar a divertirte, gastaste 2 pesos y te ganaste 250.000. La verdad que no tenés que pensarlo mucho, la inversión está divina, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estás jugando, por ejemplo, a un número de 3 cifras, ahí un poco cambia la mano. ¿En qué sentido? Si digamos que vos vas a jugar un número de 3 cifras y solamente te gusta jugarlo en directa, ¿ok? Digamos con la apuesta mínima de 1 peso, ¿ok? Le jugaste el número, volvemos al ejemplo, al 508, ¿ok? Y a su vez le pusiste 1 peso al multiplicador. O sea que aparte de ganarte los 500 pesos, te vas a gastar, si sale la bola verde y sale el multiplicador, te vas a estar ganando 2.500 pesos, ¿correcto? Ahora, ¿dónde está la diferencia acá? Que si vos, por ejemplo, decís, bueno, juego 1 peso y 1 peso, suena muy lindo, ¿ok? Pero si realmente te gusta el número y te sobran 4 pesos en el bolsillo, yo particularmente, en vez de jugarle 1 peso a la directa, le jugaría 5 pesos a la directa. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy a estar ganando igual los 2.500 pesos, y si sale el número, por supuesto. Y no voy a estar corriendo el riesgo que si salió la bola verde o no salió la bola verde para el multiplicador. ¿Ok? Entonces, aunque te parezca mentira, ¿viste? No sé si alguna vez escuchaste por ahí ese dicho que dice, ¿viste? Que la lotería, cualquier lotería del mundo, es el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque vos decís, puse 1 pesito, ¿viste? No salió nada, no gasté nada. Pero imagínate que no sos solamente vos el que juega, son millones de personas, a 1 peso por persona, y salió la bola blanca y no salió el multiplicador. Las loterías de alrededor del mundo se metieron millones de pesos en el bolsillo, ¿ok? Y simplemente te pagaron el numerito que salió. Ahora, si vos arriesgaste un poquito más, invertiste para hacer efectiva tu diversión, ¿ok? Y gastaste en vez de 1 pesito, como te digo, o en vez de 2, porque pusiste 1 peso a la directa y 1 peso al multiplicador, gastaste 3 pesitos más, y si el número salió, porque vos tenías el pálpito, porque te gustó, no sé, por lo que fuera, te ganaste igual los 2.500 pesitos, ¿ok? Y no tiraste 1 peso a la basura, que te vuelvo a repetir, ¿viste? Por ahí 1 peso suena, 1 peso no es nada, ¿viste? Pero sumalo a lo mejor durante el año todos los pesos que tuviste tirando y nunca salieron, ¿viste? A lo mejor, ¿viste? Te alcanzaba para tomarte un par de cervecitas bien heladas, extra, y un par de tacos, ¿viste? Muy ricos por ahí en la calle, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, eso como siempre, por supuesto, como te digo, jugá inteligentemente, manejate con un presupuesto, yo como te digo, te doy la orientación y las ideas para que quizás lo puedas ver de otro ángulo, pero lamentablemente yo no me puedo meter ni en tu cabeza ni en tu bolsillo, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, tenelo como consideración, y sobre todo aquellas personas que me consultan, ¿viste? Y me dicen, hey Néstor, ¿qué te parece? Y te vuelvo a repetir, esas son las opciones, digamos, que tenés a favor y en contra, ¿ok? Y te vuelvo a repetir, de acuerdo a tu situación, vos fíjate cuál es quizás la manera más conveniente para que puedas sacarle un provecho real, ¿ok? Me olvidé de avisarles también que al comienzo del video que, sobre todo para aquellas personas que les gusta siempre recibir el número extra de regalo, aparte de los números que siempre les dejo, les voy a dejar un numerito extra, especialmente para las personas de Aries, ¿ok? Pero como les digo siempre, también recuerden que si el número va a salir, aunque seas de Sagitario, ¿viste? Por ahí lo agarrás, ¿ok? Pero recordá, como te digo siempre también, que
a cada persona de cada signo, como te digo siempre, aunque te parezca mentira, en cierta forma estás usando la ley del universo porque estás jugando ese número con más amor, con más cariño, porque pensás que es el número de tu signo y todo ese tipo de cosas que posiblemente te hacen pensar positivamente para que sí puedas llegar a ganar y a lo mejor, ¿por qué? Porque el número a lo mejor lo jugaste una vez, no salió, pero lo seguiste 2 o 3 sorteos y por ahí lo agarraste en el cuarto, ¿ok? En cambio por ahí otra persona, viste, que a lo mejor no es del signo y dice, ah, pucha, estoy jugando este número y yo soy de, no sé, de Capricornio, viste, y resulta que el tipo lo dejó de jugar y sale en el siguiente sorteo, ¿ok? Así que, bueno, como les digo, ya después les voy a dejar ese numerito extra entonces. Pero mientras tanto, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, serían el 817, 788 y 687. También recuerden que todavía sigue vigente la promoción de VIP, ¿ok? Para las nuevas personas que entren como VIP. Y recordad que si te haces VIP, no es que te vas a hacer VIP porque yo soy el flaco que le gusta la joda y porque soy argentino. No, lo vas a hacer porque sabés que los números de suerte afortunadamente salen y estás valorando tu dinero, estás valorando tu inversión, te gusta ganar, ¿ok? Y acordate que ganar y divertirte es un hábito, ¿ok? O sea que, pero tenés que cultivarlo, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera te favorece el VIP? Como te dije ya varias veces, tenés diferentes opciones, arrancan bien barato, desde 80 pesos, que creo que no te van a romper el bolsillo, ¿ok? Y te pueden dar un porcentaje más de ayuda para que realmente puedas divertirte y tener más opciones, ¿ok? Eh, También otra cosa, recuerden que si tienen dudas, preguntas o cosas por el estilo, me pueden contactar a través de WhatsApp al 664-558-7032 o aquí en Las Vegas, en Estados Unidos, lo pueden hacer al 702-721-7273. Y como siempre, antes de dejarles los últimos números de suerte para la semana, permítanme desearles que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión, mucha suerte para todas y para todos. Entonces, los últimos números de suerte para la semana serían el 378, 728 y 785. Y como les prometí, también les voy a dejar el número extra, ¿ok? Como les dije, este número generalmente es más para la gente de Aries. Recuerden que el mes lo comprende desde el 21 de marzo al 20 de abril, ¿ok? Pero como te dije antes también, si no sos de Aries y querés jugarlo por ahí, ¿viste? Si lo seguís con amor, a lo mejor también lo agarrás, ¿ok? Ahora también recordá de tratar de agrandar un poquito tus posibilidades, porque en este caso es un número de 3 cifras con 3 cifras diferentes. De la forma que podés agrandar tus oportunidades son jugarle a la aproximación, como cuando estás jugando un billete de lotería, viste que te venden la aproximación del número, ¿ok? Y también si querés podés jugar el super, como siempre te recomiendo. Acordate que si de todas maneras no querés jugar el super completo, en este caso serían 6 directas posibles. Si no querés jugar las 6, podés jugar 1, 2, 3 alternativas, quizás la que más te gusten. O como te digo siempre, jugá inteligentemente, manejate con tu presupuesto para que realmente le puedas sacar un provecho. ¿Ok? Entonces en esta oportunidad el número que ojalá les sirva de ayuda para que se puedan divertir sería el 293. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.